Hola, buenas noches. Hoy estaremos realizando un debate con temas que en Colombia son la prioridad. El conflicto, la guerra, las armas, el sufrimiento y la paz. Para empezar, es necesario hacer la presentación de cada una de las participantes en el día de hoy. Entonces, empezamos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Janet Rumbo, pertenezco al CAU Valledupar, licenciatura en educación preescolar y aquí presentando el debate. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Rojo. Soy del CAU Cincelejo y hago parte de la licenciatura en literatura y lengua castellana. Hola, buenas noches. Mi nombre es Giselle Marcela Rieta Vergara, soy del CAU de Cincelejo y pertenezco a la licenciatura de literatura y lengua castellana. Bueno, escuchándolas ya todas, mi nombre es Clara. También soy del CAU Cincelejo y pertenezco a la licenciatura de literatura y lengua castellana. Ya escuchándolas a todas y pues haciéndole un abreboca de lo que esta noche trataremos, haré un recuento de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia y cómo a través de estas se ha desarrollado la violencia política en nuestro país colombiano. Hablar de conflicto armado en Colombia, para algunos se nos torna muy difícil, incluso para todos aquellos los que hemos pasado por esta situación, debido a que trae muchos recuerdos, debido a cada uno de los sucesos que en su tiempo pasaron, ¿cierto? Debido a eso, podemos decir que este conflicto interno que ha habido en Colombia es un periodo que aproximadamente desde los años 1960 se ha caracterizado por una guerra de intensidad de grupos armados que ha desarrollado nuestro territorio colombiano entre el Estado y las guerrillas de extrema izquierda, sumándose años después los paramilitares de extrema derecha, los diferentes carteles de la droga y las bandas criminales. Estas etapas de la guerra han pasado por muchas etapas de pronto personas sin sentimientos o que en ese momento pues también les tocaba, ¿verdad? En especial en los años 80, cuando estos grupos atacaron a la población, nos atacaron a cada uno de pronto de los ancestros, de nuestros abuelitos, que sí les tocó vivir esta etapa colombiana para así todas estas actividades ir llegadas al narcotráfico. El conflicto tiene sus antecedentes históricos en la época de la violencia. Nosotros ya conocemos esta época de la violencia como el conflicto bipartidista que se gestó a finales de la década de los 40 y de los 50, que es donde nos centramos en la época de los conservadores y los liberales, ¿cierto? Algunos antepasados afirman que estos enfrentamientos tienen orígenes y se dieron a partir de porque el Estado era muy débil a partir de la independencia que se dio en España. Sin embargo, cada etapa de esta historia del país ha traído consigo un enfrentamiento diferente, es decir, que siempre nos hemos visto envueltos en esta etapa de violencia. Algunas de las razones por las cuales surgió el terrorismo en Colombia fue la debilidad del Estado, el conflicto por las posesiones de tierras que siempre ha sido el mayor, por ejemplo, delirio de nuestros campesinos con el Estado, la existencia de marcadas económicas, del rico, del pobre, del que está en el centro, la polarización, la persecución pues, del Estado civil y su orientación política, que hasta en estos momentos actuales a veces es un pecado decir por qué partido político nos vamos o a quién preferimos de pronto para una presidencia, para un alcalde o para un concejal. Entonces, escuchando este abrebocas al tema de hoy, podremos hacer reflexión a los siguientes interrogantes. La historia política de Colombia del siglo XX hasta nuestros días,
Se puede afirmar que existe una relación entre las maneras cómo ha sido ampliada y cómo ha sido limitada la democracia y la forma como ésta ha sido desarrollada en la violencia política. Si es así, ¿cuál ha sido esta relación y cómo se ha hecho manifiesta? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta es importante, como decía mi compañera Claré, que pues Colombia ha vivido una violencia terrible, apoderada del poder, y pues tras el periodo histórico de 1948 y 1953, tras la polémica de los diversos partidos políticos conservadores y liberales, ¿sí? Incluyendo asesinato, todo lo que se ha manifestado, pues sabemos que los orígenes de este conflicto se da principalmente con el nacimiento de los grupos armados, ¿sí? Donde peleaban el territorio, donde pues hubo una violencia y una guerra que aún no termina. Pues Sí. Colombia ha sido un estado fragmentado según sus diferentes épocas. Esto se debe al proceso económico y social del país. La inclusión política de la FARC y la apertura a la participación de nuevos sectores productos de las negociaciones para la paz en La Habana hacen pertinente analizar pues que de una u otra manera la democracia y la violencia política han sido fenómenos que se han llevado a cabo conjuntamente, han tenido una relación, ¿sí? Porque esto se da un conflicto armado, el mayor en todo el mundo, sí, que todavía no termina. Nazi 2007 afirma que el conflicto armado afecta a diferentes componentes del sistema político y la democracia electoral colombiana. La violencia también se debe a los grandes enfrentamientos que ha tenido el narcotráfico con el Estado. Entonces es importante dar paso a de pronto el libro de los escogidos de Patricia Nieto, donde se manifestó una historia terrible que pasó en Puerto Berrío, donde llegan flotando cadáveres, hombres víctimas de la violencia, sí, de la violencia colombiana, donde venían sin nombre, sin identidad y sin historia alguna, donde los acogen las personas de esa población y los acogen y le dan nombre, le dan sepultura, y esto es una historia terrible que ha vivido pues nuestro país. Muy bien, entonces pasaremos a escuchar a la siguiente participante. Sandri, tienes el micrófono desactivado. Buenas noches, yo soy Sandri Rojo del CAU Cincelejo, como ya se los había dicho. Desde mi punto de vista, yo podría decir, para responder la pregunta, vería la democracia, como ya lo había dicho, como una forma de convivencia social. Las controversias que han pasado actualmente no han sido superadas. Hay acuerdos que tampoco han sido superados. Y aquí ese es el lugar central del conflicto que se ha vivido en la política. En el siglo XXI, en estos últimos años, se ha trasladado la discusión en cuanto al compromiso burgués, en el que los ciudadanos no tienen el ejercicio y el cuidado de la democracia, teniendo en cuenta el significado social que debemos tener de la democracia como una forma de vida dentro del país, que en este caso sería Colombia, ¿verdad? Entonces, miremos. Hay un documental, Nos están matando, entonces nos dicen
que hay un líder social que muere en Colombia cada 4 años. Existe la mafia del narcotráfico, donde ellos cobran el precio de la paz con la vida de cada una de estas personas, ¿verdad? Entonces no están teniendo en cuenta a los campesinos que cada día luchan por sus tierras, por los recursos naturales. Entonces la paz se debe construir con ellos, con los campesinos, con los estudiantes, porque la paz donde no participa el pueblo no es una paz verdadera. Entonces, miremos cómo estamos tomando la paz. Los indígenas que han sido afectados siempre están buscando formas de fortalecer la seguridad de sus comunidades. Ellos conforman guardias cimarronas. ¿Para qué hacen esto? Para que la supervivencia sea como que la recuperación de todo lo que ellos han perdido, específicamente la tierra donde ellos cultivan y pues es la subsistencia de sus familias. Los grupos que son al margen de la ley le generan miedo a los indígenas, a los campesinos, a toda la gente, a los líderes sociales con el fin de que ellos se sientan amenazados en cada momento de su vida. ¿Para qué? Para que ellos busquen otro lugar en donde puedan ubicarse, ¿cierto? Entonces ellos tienen que buscar nuevas formas de hábitat, de dónde ubicar a su familia. Eso implica perder sus tierras permanentemente, constantemente tienen que estar cambiando de lugar de vivienda, ¿verdad? Entonces, pienso que en ese sentido se encuentra la democracia en nuestro país con relación a la violencia. Incluso los líderes sociales sienten que cuando los atacan, lo que quieren es que ellos dejen de centrarse en los procesos organizativos de su comunidad, que está conformado por comunidades de riesgo, sistemas de seguridad emergente, de ahí a la Guardia Cimarrona y por último un control territorial de todo el país. Entonces el Estado no trata de hacer la forma de saber quiénes son los que están detrás de todo este tipo de violencia, de masacres que ocurre tanto con los campesinos, porque me refiero específicamente a los que se ven más afectados, que son los campesinos y los indígenas. Entonces, también observé documental de la Comisión de las Mujeres, en donde una mujer antioqueña que fue víctima y sobreviviente de todo el conflicto armado que vivió Colombia. Entonces, ellas dicen que la guerra está en el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas han sido maltratadas y dicen que su cuerpo en Colombia ha sido visto como un botín de guerra. Entonces, ellas dicen que su cuerpo debería ser como que utilizado más que todo en justicia, en que sea rescatado y no como un botín de guerra. Eso les ha afectado a nivel en su sexualidad y psicológicamente. Entonces, todo esto comenzó con el proyecto que empezaron a hacer las mujeres con relación al conflicto armado. Esto empezó desde el 2007 hasta el 2009. Entonces, ellas proponen un espacio pacífico en el cual ya el cuerpo de las mujeres no se ha utilizado como un elemento de la guerra, que no siempre tengan que ser ellas escogidas para ser violadas, para ser maltratadas, para ser ultrajadas. Dicen que no es fácil vivir la violencia, y mucho menos para las mujeres, más cuando ellas tienen que observar y sufrir lo que es que un ser querido tenga que pasar por el conflicto armado. Entonces, en la memoria histórica también estuvo ocurriendo unos hechos muy violentos y fuertes de lo que hablé en la Comuna 13 de Medellín, en donde pues hubo muchos enfrentamientos y esto generó que estas personas tomaran estos lugares marcados por la violencia para darle como un significado pero diferente, no de tristeza ni nada de eso, sino que marcaban grafitis para como que darle un sentido a esos lugares que fueron
que fueron utilizados para cometer muchas masacres y matar a muchas personas. Entonces, a través del graffiti ellos han logrado llevar la situación esta de la violencia. También en el Chocó, en el 2002 ocurrió como que una explosión dentro de una iglesia. Muchas personas murieron. Y desde allí ellos lo que hacen es hacer composiciones de alabanzas, prosas, trovas y cantos, con el sentido de darle significado y de recordar lo que ocurrió en esa época dentro de la iglesia y recordar a todas esas personas que murieron, incluso las que no murieron y fueron afectadas. Entonces, es muy importante lo que ha ocurrido. Miren cómo ha trascendido las personas que tienen que cambiarse de lugar, las mujeres que son violadas a nivel de la violencia. Entonces, podríamos hablar de democracia, pero eso sigue aún vigente actualmente. Entonces, no es mentira que eso no se vea ahora, porque todavía vemos mujeres y adolescentes que son violadas. Entonces, no solamente hablaríamos de la época anterior. Y esa es mi respuesta en cuanto a la pregunta 1. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos a nuestra última participante. Bueno, mi nombre es Gisette. Yo digo que es limitada, ya que para el militarismo y la guerra, eso no se ha terminado aún. Hoy en día se ven muchas mujeres maltratadas, violadas, y quedan con esas cosas en su corazón, que tienen que desocupar su tierra, todo lo que ellos han trabajado, todo lo que ellos han luchado, y lo pierden de un momento a otro. Entonces, escuchando cada una de las intervenciones de las participantes, podemos decir que la democracia en Colombia es cierta, siempre ha sido manipulada y se ha visto extendida a partir de los años y de las diferentes décadas en las cuales nos hemos visto envueltas en este proceso. Es decir, que si nosotros le llegamos a preguntar a nuestros ancestros o a nuestros abuelos y le preguntamos a un joven actual sobre democracia, siempre nos van a decir los mismos. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos visto envueltos en el mismo proceso, en las mismas formas conflictivas de llegar al poder. ¿A través de qué? A través de los diferentes maltratos y daños psicológicos que hoy por hoy cobran muchas vidas. ¿Por qué? Porque estar en la guerra, estar en la politiquería siempre es estar envuelto, o aquí en Colombia siempre está por medio el dinero, la droga y demás, ¿cierto? Entonces, sin embargo, podemos decir que a raíz de todo esto, las diferentes influencias efectivas que se encuentran en el trono, es decir, en el Estado, es un sinónimo de más ingresos para ellos, porque es que la guerra, la constante guerra, la constante inversión, eso le da muchos ingresos al Estado. Se destaca entonces principalmente que esta democracia, o la supuesta democracia que se da en la población, ya sean en las grandes o pequeñas ciudades, pueblos o veredas de nuestro país colombiano, siendo estos habitantes víctimas de no pensar igual que el gobierno o el Estado, como se llamaba en su momento. También podemos destacar una forma de desarrollo de la misma a través de los medios de comunicación, donde de una u otra forma siempre nos están incitando a irnos por una corriente política, porque los medios de comunicación es la primera herramienta que utilizan los diferentes políticos para llegar a sus ciudadanos, a sus votantes. Entonces, a partir de esta, si a nosotros no nos compran el voto, nos obligan haciendo. Y el rechazo de como hacía antes, impide o siempre nos están marcando la vida de nosotros. Incluso entonces no la de nosotros, sino la de nuestros padres. Que incluso
hubo gente en el pasado defendiendo su pasión política, porque antes la cuestión de liberales y conservadores era muy recta. Hubo hijos que perdieron sus padres, padres que perdieron sus hijos y mujeres a las cuales se les violó. Se les violó y tuvieron primogénitos de estos hechos violentos, hijos a los cuales fueron arrancados de los brazos de sus madres, abuelos, padres e hijos que tuvieron que ser despojados de sus tierras, de sus propias tierras, por quererse a sí mismos, por querer contar lo que fue la violencia del conflicto armado en nuestro país colombiano. Y esto es lo que el escritor Evelio Rosedro trata de describir en su novela Los Ejércitos. Siendo más, terminando esta introducción, aparte de la violencia, nos vamos a dirigir al siguiente interrogante de este debate. Entonces, dice así: ¿cuál debería ser el papel de la educación para la paz en la escuela, en el contexto político y social en el que actualmente se encuentra el país? ¿Y en qué sentido? ¿Cuáles temas o didácticas propias de la licenciatura que se está cursando cada integrante del grupo podría contribuir a dicha educación para la paz? Entonces, escuchamos a la primera participante. Bueno, entonces para dar respuesta a este interrogante, pues es importante tener claro que la educación para la paz es la adquisición de los valores, así como las actitudes, las entendido como vivir en armonía consigo mismo, con uno mismo. Sabemos que la educación es una y el conocimiento es otra. Hoy por hoy debemos educar desde los hogares. El hogar, los padres, los hijos, es el complemento ideal para aportar la paz, ¿cierto? Entonces, pues somos los protagonistas de nuestros hogares y es fundamental de que la educación para la paz se nos dé. Pues en las escuelas, desde mi licenciatura, que es la educación preescolar, pues las herramientas, las didácticas que se utilizarían, pues son proyectos pedagógicos basados en una metodología que promueva los derechos humanos, que es lo primordial, los valores que se crean, porque hoy en día en las escuelas se está viendo que estamos perdiendo mucho los valores, los dejamos a un lado. Y lo que nos hace ser personas no es tanto el conocimiento como tal, sino ser creadores de los valores y de los principios como ser humano, ¿sí? Entonces es importante eso, formar a los padres también, por medio de escuelas de padres, actividades lúdicas, donde el niño sea, donde el infante sea autónomo y libre, se sienta libre y autónomo de expresión, por lo menos por medio de la pintura, del arte, del medio ambiente. Entonces son cosas que los motivan a ellos a ser personas más adelante, personas con valores, principios y sobre todo fomentar la paz. Pues también es importante recalcar que el Estado, en primera instancia, su prioridad debería ser velar por la calidad de la educación, ¿cierto? Por la formación moral y la formación integral de cada estudiante. Por medio de desarrollar una cultura de paz que sea sostenible, ¿sí? Entonces, es muy importante todo esto, que nosotros como docentes empleemos, demos y brindemos los valores, que inculquemos eso desde las aulas, es muy importante. Y no, sobre todo el perdón, incentivar a los niños, a todas las personas, a la ciudadanía, el perdón, la violencia ha traído consigo un montón de resentimiento. Todavía hay personas que han vivido todo el proceso de la violencia y que aún en silencio manifiestan el dolor, el resentimiento. Entonces, más que todo, el valor del perdón, llevarlo a cabo, manejarlo. Y sí, la reconciliación entre el Estado, la ciudadanía, pues es muy importante para trabajar todo este proceso para la paz. Muy bien, escuchando esta intervención, entonces
Te escuchamos a la siguiente participante, por favor. Muy bien, pues apoyo a Janet en cuanto a la pregunta número 2, porque sí debemos incentivar a los estudiantes primero a los valores. Empezar también con los padres de familia, pero mi punto de vista o mi perspectiva de pronto en cuanto a esta temática, puedo decir que el tema de la paz y la democracia está ausente de las instituciones educativas y de las escuelas en general. No hay espacios sociopolíticos y nos detenemos en los muros de las instituciones escolares. No tratamos el tema de la paz. Y estamos limitando a los estudiantes a saber sobre a tener conocimiento sobre la democracia, ¿cierto? Entonces, hay un documento de educación para la paz que nos habla y nos dice que requerimos más tiempo, más debate, más luchas para alcanzar la democracia en nuestros sistemas educativos. Para el ejercicio de la democracia debemos tener en cuenta el antes, el durante y el después de nuestras enseñanzas y aprendizajes en nuestras instituciones educativas. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que la escuela o las instituciones escolares deben asumir la responsabilidad que tienen con la democracia y la paz. Se ha convertido en una necesidad saber de este tipo de temas, en un deber, en un espacio donde influyan todos los actores de la sociedad, como son los maestros, los niños. Entonces, debemos tener en cuenta que la paz no es algo duradero. Es más, a veces pensamos que la paz es algo de lograr tan fácilmente. Entonces, nos hace falta compromiso y responsabilidad por parte de todas las personas para hacer realidad la paz, una verdadera paz. Entonces, hay resistencia de los adultos para hablar de la paz. Si ustedes les preguntan, ellos no les van a responder enseguida porque de pronto han sido personas que son víctimas del conflicto armado. Hay una investigadora que dice en el 2009 propone la ética de interés. Esta ética es principalmente para los grupos que son desprotegidos, que no tienen apoyo del Estado o otras organizaciones para superar este tipo de hechos de los cuales fueron víctimas. Entonces debemos empezar en la inclusión de las otras personas. Debemos pensar en el amigo, no necesariamente tienen que ser familiares de nosotros, para que la forma de llegar a la democracia sea más significativa. La paz debe estar enfocada en aceptar a los demás, incluirlos sin importar su condición socioeconómica, cultural, si no tienen lazos familiares, si no los une una relación familiar. Podemos iniciar con los niños principalmente. Los niños en su etapa inicial son flexibles al cambio. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a crear la personalidad de los niños. No como los adultos que tienen de pronto una mente ya contaminada con todos los hechos que han sucedido. Entonces debemos empezar a trabajar lo de la paz y la democracia con todas las personas de Colombia. Debemos concientizar la importancia de formar personas responsables en su vida para la sociedad. Por ejemplo, si decimos que la educación para la paz, deberíamos tener en cuenta la construcción de culturas para la paz. Es decir, empezar desde la responsabilidad social hasta los ciudadanos. Entonces, trabajar de manera general, educando a la ciudadanía
en cuanto a la democracia. Repito, empezando desde los niños, son flexibles al cambio. Ellos no han vivido ya, no han tenido el trazo que han tenido las personas adultas en todo esto que ha sucedido con la violencia. Entonces necesitamos en Colombia una educación centrada en la condición humana, en los derechos humanos donde haya libertad. Nosotros tenemos el concepto errado de la libertad, que creemos que es hacerle daño a la otra persona. Entonces tenemos que cambiar ese concepto en pensar que la libertad va enfocada en ayudar a esas personas, o también podemos verla como una responsabilidad social y comunitaria, ¿verdad? Entonces, a partir de la responsabilidad, vamos a generar personas que sean capaces de transformar la realidad en la que nos encontramos. Desde lo local, la familia, las comunidades, y desde lo global, que sería nacional, toda la ciudad, todo el país, todo a nivel del mundo, a nivel mundial. La educación para la paz, iniciaríamos desde algo personal y partiríamos para algo social. Entonces, empezamos desde lo individual y pasamos a algo grupal, algo colectivo. Incluso existe una psicóloga que nos propone la estructura de la convivencia: cognitivo, motivacional, comportamental. Esto nos va a ayudar a formar a los niños en cuanto a la paz y a la democracia, y también a los padres de familia, porque ellos desde sus casas desde sus hogares, pueden promover la responsabilidad en los niños, en sus hijos. Entonces también deberíamos trabajar con los padres de familia, como lo dijo Janet, incentivando la responsabilidad de y para la sociedad. Entonces, eso deberíamos tener en cuenta también. Debemos promover la cooperación entre los estudiantes y todos los miembros de una institución educativa. La Constitución política consagra la paz como un derecho y un deber. Es decir, que nosotros también debemos asumir eso que estipula la Constitución política como un derecho y un deber. Eso lo debemos tener claro. Debemos proponer alternativas para la resolución del conflicto, que sería como que el objetivo principal de la educación para la paz. Y también tener en cuenta que la educación sería el eje central de la educación para la paz, valga la redundancia. Entonces, en las instituciones educativas debemos abrir camino para la resolución de conflictos y erradicar los comportamientos negativos que hayan con los estudiantes que deteriore la sana convivencia. Hay que trabajar con los ambientes de aprendizaje, con las relaciones interpersonales. Entonces, desde la licenciatura en literatura y lengua castellana podríamos abrir propuestas en la que se ve más que todo la participación democrática de los estudiantes, donde nosotros podamos conocer la perspectiva que tienen ellos del conflicto, porque a veces no hablamos del conflicto con los estudiantes. Es más, este tema no se toca en las instituciones educativas. Entonces, nosotros debemos saber qué piensan ellos de eso. Debemos reforzarlos en la sana convivencia. Vamos a trabajar también con los padres de familia, en la cooperación. La propuesta más que todo va encaminada a esto. Una de las cosas que se puede observar en las lecturas es que la educación siempre va a ser el eje central para lograr la paz, y debemos tenerlo presente siempre. Y es algo clave que todo maestro debe saber. Entonces, voy a incentivar a los estudiantes a observar la realidad en la que se encuentran, para así ir mejorando en cuanto a esto. Ejecutar contenidos de formación integral, donde la educación sea vista como un proceso democrático. Voy a realizar escuelas de padres. Ejecutaría una propuesta didáctica de carácter transversal, donde vamos a trabajar e incluir la participación tanto de los estudiantes, docentes y padres de familia.
toda la institución educativa, un proyecto de participación democrática, donde se unan las percepciones que tienen todos los niños sobre lo que es el conflicto, la paz, la democracia. Y sobre todo vamos a generar hábitos de una sana convivencia, tanto en el aula como fuera de ella, dentro de la institución y en la sociedad. Entonces la idea es empezar a trabajar desde el nivel inicial con una formación integral para formar ciudadanos de bien, aunque nosotros hagamos el esfuerzo para hacer este tipo de formación, eso no nos va a dar garantía de que los niños sí van a trabajar para la paz. Sí vamos a cumplir con el esfuerzo, pero ya sería como que algo, ellos se van a regir por lo que va surgiendo en la cultura, ¿verdad? Pero no va a ser una garantía de que ellos sí vayan a trabajar con relación a este tipo de temas. Muy bien, entonces escucharemos a Giselle. Bueno, se dice que la paz es algo que no se afirma, sino que uno mismo construye. Como futuros docentes tenemos que reparar la sensibilidad y la tolerancia. Desde la literatura y la lengua castellana se puede trabajar en las escuelas de padres, dando a conocer a todos los valores que tenemos y que nadie es más nada que nadie y que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Bueno, entonces escuchando cada una de las intervenciones, también quisiera dar mi punto de vista. Es verdad que nosotros los maestros debemos recuperar la sensibilidad y debemos de pronto comportarnos de forma tolerante a nuestros estudiantes, pero para eso nosotros debemos trabajar en diferentes puntos. Las instituciones educativas deben jalonar o deben centrarse en que se debe hacer un cambio cultural. Se debe de pronto transformar ese ambiente donde se encuentra el estudiante, donde primeramente, porque es que hay veces que nos acostumbramos a que nos maltraten físicamente o psicológicamente, y primeramente debemos nosotros los maestros transmitirle a los estudiantes que primordialmente se debe respetar y valorar la vida, y respetar así las diferencias y poder así resolver pacíficamente todos los conflictos que tengamos fuera y dentro de un aula de clase. Las escuelas deben fomentar una cultura incluyente, no excluyente, de manera en que podamos convivir con los demás de manera respetuosa y tolerante, con los estudiantes, con jóvenes, con adultos y con las diferentes etapas que nosotros los seres humanos pasamos, dando cuenta de las diferencias físicas, económicas, culturales, regionales y sociales, y sobre todo raciales, porque actualmente sufrimos mucho de bullying por las diferencias físicas, raciales y corporales que nuestros niños tienen, que es uno de los problemas como que de más mala convivencia que nosotros estamos viendo en nuestros aulas de clase. Entonces la escuela, las instituciones y la educación debe poner todo su empeño en ese tejido social, en restablecer esa confianza del estudiante y contribuir a los diferentes proyectos colectivos de la institución, donde podamos considerar la paz una cultura de cuidado, una cultura de tolerancia y una cultura donde la resolución sea dialogada, donde se dé cuenta del respeto de la palabra del otro. Entonces ahí es donde tendremos que llevar una reforma súper completa curricular que nos ayude a desarrollar en nuestros niños las competencias y habilidades esenciales para la vida y la competencia. ¿Por qué? Porque el tema de la paz, el tema de la construcción de la paz o construir valores en la paz es un tema que en todas las asignaturas se debe tratar. Es decir, es un tema transversalidad. Pero primeramente hay que enfocarnos en que hay instituciones educativas que no cumplen los derechos y deberes de los estudiantes. ¿En qué? En que no cumplen los derechos de la Constitución educativa, ya que todos debemos ser aceptados a pesar de las diferentes condiciones físicas o apariencias que nosotros
tengamos. A veces en las instituciones educativas no se acepta una niña que si sale en embarazo, o el niño que tiene pelo largo, o el niño si es negro, o el niño si tiene una discapacidad. Entonces, es ahí donde nosotros como docentes debemos sensibilizar a los estudiantes como para los otros estudiantes. Entonces, podemos decir que esto de la cultura, sí. Con relación a lo que estabas diciendo, sí es cierto que a veces las instituciones educativas se quedan en cuanto a la inclusión, ¿verdad? Incluir a los niños con diferentes condiciones, ya sea niños maltratados, niños con deficiencias cognitivas, conductuales, ¿verdad? Pero a veces yo pienso que no solamente es cuestión o negligencia de las instituciones, o de pronto sí tienen ese tipo de debilidades, pero miren que digamos que el reglamento salió hace poquito de la inclusión, entonces apenas tiene un poquito tiempo, y mirábamos cuando estábamos leyendo este nuevo reglamento, que el Estado tiene que brindar de cierta manera el apoyo a las instituciones para el acondicionamiento de este tipo de estudiantes. Por ejemplo, si hay un estudiante que está en silla de ruedas y tiene que entrar a una institución educativa, el Estado debe velar porque la institución, si no tiene una rampa donde el estudiante pueda bajar, pues tiene que hacer que se cumpla, de que generarle recursos a la institución donde puedan elaborar la rampa, o el tipo de personas que necesite el estudiante para tener un óptimo aprendizaje y demás. Bueno, por eso dije, Poca, que estamos en proceso de cambio a eso, a la construcción de la paz, y se tiene que ver en las instituciones educativas desde esa parte. Pero entonces el objetivo de esta cultura para la paz es crear en los estudiantes habilidades para una resolución de conflictos, en la cual podamos transformar una cultura de comportamientos en donde ya estos no sean negativos y sean capaces de transformar en sociedad, ¿verdad? Entonces, escuchando esto, pasaremos a la última pregunta de este debate. Entonces, podemos decir, ¿cómo puede construirse una cultura de paz al interior de la escuela que contribuya a que ésta sea un espacio de formación de ciudadanos y ciudadanas democráticos y democráticas? Bueno, bien sabemos que la cultura de paz es una serie de valores, actitudes, pues que rechazan la violencia y previenen los conflictos, ¿sí? Entonces, la cultura para la paz debe ser aplicado en todos los ámbitos en la escuela, ya que la democracia y la ciudadanía es la participación activa. Ojo, sí, tener claro que la democracia y la ciudadanía es la participación activa dentro de una sociedad. Pues pienso a nivel personal que las instituciones deben ser modelo de paz, de democracia, incentivar, brindarle a los estudiantes el conocimiento previo de todo esto, porque a veces nos enfocamos las instituciones en solo que el alumno, por decirlo así, que sean sitios para ir a recibir una clase y más nada, ¿sí? Y no estamos enriqueciendo para una clase significativa a nuestros niños. Entonces, que las instituciones deben ser modelo de eso, de paz, de democracia, desde sus educandos. No deben ser centros solo para el conocimiento, sino principalmente para eso, incentivar la democracia, el conocimiento, que hoy en día no están teniendo los educandos, ¿sí? Entonces, no, lugares de formación integral y recreación escolar, ¿sí? Recreación escolar donde los niños, donde los educandos se sientan seguros, se sientan autónomos y libres. Muy bien, escuchamos a la siguiente participante. Bueno, en esta pregunta voy a ser como que muy precisa. La institución educativa primero debe tener claro cuál es el objetivo de la educación para la paz.
brindar habilidades en las cuales los estudiantes puedan dar alternativas de solución a los conflictos que se presenten dentro de la institución o fuera de ella. Pero también se debe desarrollar proyectos de formación integral y de convivencia pacífica, en la cual haya alternativas positivas. También hay que plantear una sociedad en función de los derechos humanos, pero también del equilibrio ecológico a nivel ambiental, que no solamente debemos hablar de los derechos humanos, sino también concientizar a los estudiantes, a las personas, a la ciudadanía, a las comunidades del compromiso que tenemos con el medio ambiente. Entonces, tendría en cuenta principalmente eso. De hecho, hoy estaba hablando con la psicóloga de la institución en la cual estoy y yo le hablaba con relación al debate que estamos haciendo de la democracia y de la paz. Y yo le decía de elaborar la propuesta para ir trabajando en cuanto a esto, porque pues ahora mismo las instituciones no pueden quedarse en relación a estos tipos de temas. Y hemos avanzado en cuanto que sacamos el guardián del buen trato, en el que hay un representante por cada uno de los niveles, desde primero hasta quinto, un niño que lo hemos tomado como el guardián de buen trato, que se reúne con todos los demás estudiantes cuando ven que hay alguna situación que amerita la intervención por parte de ellos y del cuerpo docente y administrativo, tanto de psicología y otros agentes que intervienen. Entonces, vamos empezando con cosas pequeñas, pero la idea es ir teniendo en cuenta esta educación para la paz. Muy bien, entonces escucharemos ahí. Dice, bueno, nosotros como ciudadanos debemos hablar de cultura de paz, ya que es algo que viene de convivencia. Algo muy necesario, ya que la paz debe de construirse en cultura y las estructuras sociales, no solo en la de mente humana, sino hay que darle un lugar a las demandas socioeducativas. Bueno, muy bien, entonces escuchando cada una de estas intervenciones, estoy de acuerdo con la compañera Sandrip. Para construir una educación para la paz al interior de las escuelas deben tenerse estas siguientes dimensiones. Se debe dar cuenta de una educación integral, en la cual la persona sea vista como parte del proceso y no fuera del proceso. Es decir, que este sea el centro del proceso educativo y del proceso de enseñanza y del proceso de reconciliación y de la enseñanza de las diferentes habilidades que se quieren que los estudiantes aprendan. Se deben hacer énfasis en los diferentes puntos de unión de los seres humanos, lo que hará concebir las diferentes relaciones en los diferentes sistemas que como seres humanos tenemos. Entonces, se debe tener un subsistema económico, social e interpersonal, y el ambiental, que ya le había dicho mi compañera. El aprendizaje del estudiante debe darse cuenta o debe verse como parte del proceso de desarrollo, es decir, se debe ver el desarrollo del individuo y el desarrollo del individuo con la sociedad, que es lo que nosotros entonces estaríamos como docentes apoyando y evaluando. Entonces, escuchando cada una de las intervenciones, damos finalizado este debate. Su moderadora fue Claret Monterrosa, del campus Cincelejo, la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Un gusto y un placer poder con ustedes debatir estos temas, los cuales han rodeado a Colombia por más de 80 años. Entonces, las dejo. Bueno, compañeras, también ha sido un placer haber compartido este rato virtual con ustedes. Este espacio académico ha sido muy enriquecedor, pues, puesto que vamos a ser futuras docentes y no, a veces desconocemos ciertos puntos, ciertos temas, y pues la problemática que se ha venido manifestando en nuestro país
debemos ser conocedores de todo el proceso, de todas las vivencias que han ocurrido y portadores, ser portadores para la paz desde nuestras casas, en las instituciones, y no, muy, muy enriquecedor este debate. Siempre hay que tomar las cosas y valorar el trabajo de cada una. Me alegró haber compartido con ustedes. Entonces, hasta otra ocasión. Bueno, Janet, ya ves mi calificación. Mi nombre es Sandri nuevamente. Gracias a todas por el debate y que tengan una feliz noche. Bueno, mi nombre es Gisela Rieta, me gustó